Buenas noches. Nuestra región se caracteriza por tener una diversidad de patrimonio histórico que obviamente tiene un valor no solamente para nuestra región, sino para todo el país. Y para conversar sobre el estado de estos monumentos nacionales, hemos invitado precisamente al coordinador de monumentos nacionales de nuestra región, Víctor Silva. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Udo. Sí, estamos bien acá tratando de colaborar con el patrimonio de Arica. Cuéntanos, tú asumiste el año pasado el cargo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo has evaluado tú, por lo menos, lo que fue el año pasado, la gestión, digamos? Efectivamente, asumí el noviembre del 2015 y, bueno, en cuanto haciendo como un registro, una revisión de los proyectos que está inmerso el Consejo de Monumentos acá en Arica y Parinacota, es destacable, ¿no es cierto?, mencionar que las iglesias, ¿no es cierto?, del altiplano han sido restauradas, ¿no es cierto?, a través de la Fundación Altiplano, ¿ya? Y anteriormente a eso han sido declaradas monumentos históricos. En el Consejo existen tres tipos de catalogaciones para monumentos nacionales, que son las zonas típicas, ¿ya?, el monumento histórico y el santuario de la naturaleza. Hace poco, entre paréntesis, se nombró por primera vez en nuestra región una zona típica, ¿no?, que es el barrio Las Tarrias. Sí, efectivamente, estábamos alegres. Yo justo estaba en un viaje de inducción en Santiago y presencié la sesión del Consejo en donde se declaraba, ¿no es cierto?, zona típica al barrio de Las Tarrias, ¿no es cierto?, y con 21 casas, ¿no es cierto?, y al costado el edificio Las Tarrias. Así que eso trae en sí una responsabilidad también, y ya un gusto, ¿no es cierto?, y un agrado porque nuestra región tenga una zona típica, pero también una responsabilidad en cuanto a que por ser una zona típica no se afecte el diseño de esas viviendas, ¿no es cierto?, en esos departamentos, porque en razón de eso se declaró zona típica por su arquitectura modernista, ¿ya? Y existe una serie de arquitectura modernista provistos de la Junta de Adelanto, ¿no es cierto?, en donde principalmente toda la calle 18 de septiembre, ¿no es cierto?, hasta el final, nos trae y nos rememora, ¿no es cierto?, la arquitectura modernista. Bueno, eso fue un gran valor que creó la Junta de Adelanto, que en su momento estuvo a la vanguardia de la arquitectura mundial, porque estaba justo de moda el tema de la arquitectura modernista, y ciudades como Arica y Brasilia eran como en ese momento ocuparon este tipo de diseño arquitectónico. Claro, efectivamente, y producto de eso se buscó rescatar más allá, ¿no es cierto?, de otros tipos de características positivas que tengan otras poblaciones, ¿no es cierto? A esa población Las Tarrias se buscó como un emblema de la arquitectura modernista. ¿Qué significa, para hacer un poco de pedagogía para la gente que obviamente está viendo y no conoce bien los términos que usa monumentos nacionales? Esto es zona típica en sí, ¿qué significa? ¿Qué valor o distinción tiene, digamos, respecto, por ejemplo, a no ser un monumento nacional propiamente tal? Claro, cuando se declara una zona típica es para el resguardo, ¿no es cierto?, para la protección de un cierto lugar, ¿no es cierto?, de un polígono, en donde específicamente hay un monumento histórico. Eso dice la ley, pero también el Consejo ha ampliado esas facultades como para determinar esa zona típica como para protección de ciertas características que tenga en cada región y en cada lugar. Eso es lo que se pretende, y con esto también se los digo a los televidentes, ¿no es cierto?, que viven en el barrio de Las Tarrias, ustedes también pueden, a través de sus dirigencias, de su presidente, ¿no es cierto?, de la Junta de Vecinos que esté ahí inmerso, pueden postular a proyectos, ¿no es cierto?, del gobierno regional, como para poder ir cambiando, ¿no es cierto?, y manteniendo, específicamente manteniendo este patrimonio. ¿Hay posibilidades de que otros espacios de nuestra región o de la ciudad puedan también entrar en esto o postular esto de este sitio típico? Sí, por supuesto. Se están considerando algunas otras poblaciones, exestadios, ¿no es cierto?, y otras más que tengan características, o también se está promoviendo el casco antiguo, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, en donde está el monumento histórico de la Catedral San Marcos, ¿ya? Y ahí tenemos también la ex aduana, el ex ferrocarril, ¿no es cierto?, Arica La Paz. Sí, sí. Entonces tenemos una serie de patrimonio que nosotros tenemos que proteger y salvaguardar.
y ahora está muy de moda el tema patrimonio, ¿no es cierto? Lo que nosotros consideramos como valor histórico, ¿no es cierto?, para valorarlo ahora y en futuras generaciones. ¿Cómo ha estado esta relación entre lo que hacen ustedes, que es una labor bastante técnica, ¿cierto?, y específica, en relación a veces con otras instituciones mismas del Estado que a veces, por diversas razones, a veces no conocen ni siquiera el trabajo de monumentos nacionales, intervienen en áreas a veces sin mucha precaución? Ha habido casos históricos con problemas con la municipalidad, también con otras instituciones. Hace poco el Servio también estaba en este trabajo que están haciendo en las calles, se encontraron también con restos. ¿Cómo evalúas tú que ha sido la coordinación y trabajo con algunas instituciones públicas? ¿Todavía les falta a lo mejor a algunos tener más conciencia de lo que es el patrimonio? Sí, bueno, así, como oficina técnica, ¿no es cierto?, de Arica y Parinacota, nosotros estamos en una constante concientización en donde a los diferentes servicios públicos, especialmente obras públicas, vialidad, ¿no es cierto?, a través de nuestro arqueólogo don Álvaro Romero, hemos estado tratando, ¿no es cierto?, de generar, ¿no es cierto?, en los proyectos la utilización de un profesional arqueólogo que ya considere esa mirada, ¿no es cierto?, porque en sí nuestra región, nuestra ciudad ya tiene más de 400 hallazgos arqueológicos, especialmente en el casco antiguo. Claro. Uno escarba un poco y encuentra, ¿no es cierto?, restos de hallazgos humanos, ¿no es cierto?, de vasijas, ya, de piedras con una especial forma, pero que denota, ¿no es cierto?, una historia, ¿ya? Y esa historia se tiene que salvaguardar y por ley, ¿no es cierto? La ley 17.288 de Monumentos Nacionales salvaguarda el patrimonio arqueológico, ¿no es cierto?, y subterráneo, donde se puedan tener y registrar esta historia que es tan rica en nuestra región. ¿Cómo va en este mismo trabajo? Por ejemplo, hemos visto que hubo alguna cierta polémica al principio cuando empezó a trabajarse la catedral, por ejemplo, que es considerada monumento y sobre todo por el tema de los andamios, por el principio un poco polémica. ¿Cómo ha estado la supervisión de esa obra que es tan, pero muy importante para nuestra ciudad por el patrimonio y además lo emblemático que es para la ciudad, la Catedral San Marcos? Claro, en cuanto a lo que usted me pregunta, Udo, está recientemente, ¿no es cierto?, se está haciendo los términos de la obra, ¿no es cierto?, de la catedral, y la Dirección de Arquitectura está a cargo de este tema, en donde al Consejo le responde no a la oficina técnica, sino que al Consejo de Monumentos, porque el Consejo de Monumentos es una instancia totalmente centralizada, ¿no es cierto?, en donde existe una secretaría ejecutiva, ya, con la señora Ana Paz Cárdenas, existen 21 consejeros, en donde ellos toman las resoluciones del caso y van viendo, ¿no es cierto?, paso a paso la ejecución de este proyecto tan interesante para la ciudad, ¿no es cierto?, y para la religiosidad de nuestra ciudad. O sea, esto se supervisa en el fondo, desde Santiago Monumentos Nacionales está llevando el control, la supervisión de este proyecto. Exactamente, y también nosotros, porque nosotros estamos también bien cerca de donde está la catedral, estamos también viendo visualmente cómo se está desarrollando el trabajo y si es que hay algún apuro o hay algún vestigio también arqueológico, porque sobre o alrededor de la catedral también existen vestigios arqueológicos, nosotros tenemos que hacernos presentes en estas circunstancias. Y en lo que respecta al 2016, ¿qué proyectos, qué iniciativas fuertes, potentes tienen para este año como consejo? Bueno, como el Consejo de Monumentos, ¿no es cierto?, es un organismo técnico, nosotros realizamos algunas asesorías, vamos orientando, ¿no es cierto?, acompañando algunas solicitudes. Este año, ¿no es cierto?, tenemos una deuda quizás con el Camino del Inca, con el Capañán, en donde tenemos que ir potenciando, generando proyectos como para ir recuperando, ¿no es cierto?, el tramo, porque es a la vez, ¿no es cierto?, que es un monumento histórico, es un patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, hay que darle un énfasis a eso. También tenemos planificado, ¿no es cierto?, tratar de ir apoyando, ir apurando un poco lo que corresponde a la declaratoria, ¿no es cierto?, como patrimonio de la humanidad de las momias Chinchorro, ¿no es cierto?, nuestro gran reserva cultural y mundial, un tesoro, ¿no es cierto? Y vale decir, ¿no es cierto?, y destacar que se logró hace muy poco en el Congreso una iniciativa del diputado Rocaful,
en donde genera el Día, ¿no es cierto?, de la Cultura Chinchorro. Que es en octubre, si no me equivoco. Que es el segundo domingo de octubre. Claro. ¿Ya? Eso y otras iniciativas van a poder, ¿no es cierto?, que en la región ya tengamos más, ¿no es cierto?, mucho más fechas destacables relacionadas con el patrimonio. Y relacionado con esto, el Consejo de Monumentos está celebrando el Día del Patrimonio Cultural, que se celebra el último domingo del mes de mayo. Perfecto. Nosotros quisiéramos que fuese todo completo el mes de mayo, pero se da este día, ¿no es cierto?, y el Consejo de Monumentos, aparte, ¿no es cierto?, de juntarse con las diferentes instituciones que tienen edificios patrimoniales y que se abren a la comunidad, estamos generando también con las municipalidades un trabajo de apadrinamiento, ¿ya?, y con la Intendencia también, de barrios en donde se celebre a través de estos barrios, ¿no es cierto?, el trabajo de ir recordando, ir haciendo un recordatorio de nuestra cultura, un recordatorio de nuestras imágenes, un recordatorio de lo que son cada barrio. ¿Ya? O sea, aparte del patrimonio material, también el inmaterial. El inmaterial, correctamente. Entonces, es muy importante que las diversas instituciones que nosotros nos vamos a ir juntando, ya la semana pasada nos juntamos con las instituciones públicas y también las municipalidades. Posteriormente vamos a trabajar con las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, del casco antiguo especialmente, y también con las fundaciones que tienen de por sí ese interés patrimonial, como por ejemplo la Fundación Altiplano, Arica Revive, que son jóvenes bien entusiastas. Oye, han hecho un trabajo súper bueno en la isla de Alacrán ellos. Excelente. Entonces, esas instituciones vamos a tratar de darle un énfasis especial, ¿no es cierto?, con una celebración patrimonial a través de los barrios patrimoniales. Eso es como principal actividad que tenemos para mayo. Y más allá de mayo, porque encuentro, por ejemplo, esto de rescatar la cultura de barrio, los personajes de barrio, que también lo hace un poco a través de algunos proyectos, en particular el Consejo de la Cultura, ¿no? Pero a lo mejor ¿tú crees que se le pueda dar un poco más de impulso para que se repita más veces el año? Porque yo creo que una de las cosas que a los ariqueños a veces nos falta es el reconocernos a nosotros mismos en nuestra historia, incluso con nuestra historia reciente. Y esta idea que están planteando ustedes ahora me parece fabulosa porque viene precisamente a rescatar esta historia reciente de las culturas, de las tradiciones que a veces se ven mimetizadas por las cosas foráneas, ¿no? O se extravían más bien por las cosas foráneas. ¿Qué posibilidades a lo mejor habría de seguir con esto más adelante o más periódico? Mira, estas celebraciones están dadas de un carácter, ¿no es cierto?, de fiesta, ¿no es cierto?, de festividad, en donde en algunas regiones se van a celebrar con malones, ¿ya? Incluso adornando los edificios patrimoniales con un adorno especial. Y en esta región se da perfectamente la realización de un tambo, por ejemplo, en donde nuestras raíces, ¿no es cierto?, musicales, folclóricas, de danzas, se van a ver, ¿no es cierto?, vistas, ¿ya?, y mostradas a todas las personas que quieran, ¿no es cierto?, presenciarla. Ahora, nosotros tenemos patrimonio en los barrios, pero también yo estoy haciendo un proyecto especial con el DAEM, ¿ya? A través del encargado de cultura del DAEM, Cristian Jamet. Hace poco estuvimos, y salió en el diario, estuvimos en la escuela Tucapel. Yo soy profesor, tengo que mencionarlo. Tu corazoncito ahí. Tengo mi corazón ahí. Y se daba que siempre nosotros veíamos una roca, ¿no es cierto?, encadenada, y resulta que esa roca es un petroglifo, ¿ya?, antiguo, que hace poco fuimos a verlo con el arqueólogo del Consejo, estuvimos con la directora Susana Contreras, ¿ya?, y la directora piensa hacer una puesta en valor de ese petroglifo, ¿ya? O sea, yo tengo la idea de que en todas las escuelas del DAEM o colegios de la ciudad, algo debemos tener de patrimonio, ¿ya? Hace poco me contaron que hace mucho tiempo atrás, hace 20 años, 30 años atrás, el Liceo Politécnico, me parece, tenía resguardada una pequeña momia, una momia de verdad, ¿ya? Mira. Y fue donado, ¿no es cierto?, al museo, a la Universidad de Tarapacá. Es decir, nosotros vamos a tratar
de ir haciendo, ¿no es cierto?, una campaña de rescate de los colegios, ¿no es cierto?, educacionales en los colegios para que los mismos niños sientan el patrimonio que tienen, lo valoren, ¿no es cierto?, y se identifiquen con él. Además hay liceos históricos de nuestras ciudades que tienen su propia historia, bueno, como el Politécnico y otros que además de la época industrial de Arica, y deben tener cosas que a lo mejor las tienen botadas y de repente son cosas de mucho valor para la historia de nuestra ciudad. Exactamente, pueden haber vestigios, ¿no es cierto?, o los mismos regalos que le hacían a los directores de colegio, ¿ya?, porque antes no se velaba por el patrimonio. Esta ley de patrimonio surge en el año 1970, ¿ya?, en el último gobierno de Frei Montalva. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, antes de eso no existía una protección del patrimonio, por lo tanto era costumbre de hacer regalos, vasijas, ¿no es cierto?, esta momia, ¿ya?, o una piedra extraña y uno no sabe lo que es, ¿ya? Entonces yo hago un llamado quizá a los directores de colegio. Puede que haya muchos de esos tipos de cosas. Puede que haya muchos tipos de hallazgos que ustedes tengan, ¿no es cierto?, de piezas invalorables. Nosotros como Consejo Monumento nos vamos a ir, porque hay muchos días a quitárselo, claro. Eso es parte quizás de una leyenda mala vida, ¿no es cierto? Nosotros estamos interesados en ponerlo en valor. Si el colegio lo pone en valor, impecable, ningún problema para nosotros. Ojalá que así sea. Oye, te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche. Es súper interesante el tema del patrimonio, sobre todo en esta región, porque como decías tú, uno hace un hoyito, hay patrimonio, está ahí, sí. Y a veces nos olvidamos de esa riqueza que tenemos, y es importante que instituciones como la tuya se preocupen y le pongan en valor esta historia y esta cultura tan relevante que no solamente para nosotros, sino para todo el país. Muchas gracias, Udo. Muchas gracias a ustedes, televidentes. Gracias. Buenas noches. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.